Hola. Bueno, hoy vamos a ver la sección 16.8, teorema de Stokes, y vamos a ver los conceptos que necesitamos para entender este teorema. El primero de ellos es las superficies orientadas. Nosotros habíamos estado calculando áreas de superficie, masa de superficies, propiedades del área, que tienen que ver con el área. Ahora queremos calcular propiedades que tienen que ver con la orientación. Por ejemplo, el flujo a través de una superficie de un campo vectorial, por ejemplo, de un fluido, un campo de velocidades. Queremos ver cómo ese fluido atraviesa una superficie, y para eso necesitamos tener en cuenta la orientación. Entonces, vamos a ver primero, por ejemplo, las superficies que no son orientables, como es la famosa cinta de Moebius, que la podemos hacer en casa, y en la cual, fíjense acá que la tengo dibujada, si yo empiezo dibujando una línea, en este momento que estoy dibujando, pasa para el lado de adentro de la superficie, vengo por adentro, sigo por adentro, acá aparece de nuevo, vengo por adentro, y aquí vuelvo a estar adentro, hasta aquí, que vuelve a salir. Y sigo por afuera, y cierro. Entonces, no hay una superficie que uno pueda decir, esta es la de adentro, y esta es la superficie que apunta hacia afuera. Es un continuo, que ustedes lo pueden probar cortando una hojita, como está aquí, una hojita chiquita, la cortan, la doblan, como está acá, y unen las puntas, unen A con C y B con D, y van a poder dibujar con un lápiz, y entrar y salir, porque es la misma superficie. Entonces, estas no son las superficies que nos interesan. Las que nos interesan se llaman superficies orientables, que son como un papel, una hoja 4, que está dibujada acá, que tiene la normal 1, que podemos elegir, por ejemplo, una convención de que hacia arriba con z positivo es la normal eh, por defecto que vamos a usar. Y la opuesta, la otra cara de la hoja tiene la normal 2, que es opuesta a la normal 1. Y no puedo pasar continuamente el vector n1 al n2. Fíjense que tengo que pasar por el borde, donde tengo una discontinuidad. Entonces ahí no paso continuamente de una superficie a la otra, como la cinta de Moebius. Estas son las que nosotros todos los días estas superficies son las que estamos acostumbrados a usar. Y ese vector unitario n, que en cada punto veo como lo puedo dibujar en cada puntito, es el que me interesa calcular para caracterizar esta superficie. Y yo puedo elegir el n, fíjense, el n1 o el n2, están sobre la misma recta con sentido opuesto. Entonces yo puedo elegir el sentido simplemente cambiando el signo. Con calcular uno ya me sirve para calcular las dos orientaciones de la superficie. Bueno, ¿cómo calcular ese vector n? Es bastante simple, usando lo que habíamos visto la clase pasada, cuando teníamos una parametrización de la superficie de U y B. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Que era X de U y B Y de U y B, Z de U y B. Tenía la parametrización, que es un vectorcito. Bueno, acá lo llamo
RU, RB, yo puedo hacer habíamos visto SU, vectorial, SB, que son las derivadas parciales, o RU, RB, como cada uno lo quiera llamar. Habíamos visto que estos SU era tangente al plano, y SB también era tangente al plano. Haciendo el producto vectorial de estos dos vectores, nos daba un vector que era perpendicular a la superficie. Entonces, para formarnos el versor normal, simplemente dividimos por el módulo y obtenemos un versor normal que nosotros en la carpeta lo escribimos con este simbolito para indicar que es un versor. En el caso sencillo, el caso más sencillo, que tenemos la S, la parametrización de X e Y, acá está escrito el S de X e Y, ¿se acuerdan que era X, Y, y acá lo llamamos G de XY. La función es una gráfica, esto es una gráfica. G de XY. En el caso particular de esta parametrización, el versor normal queda de esta forma. Ustedes, por favor, pongan pausa y chequeen en su carpeta esta formulita. No hace falta acordarse de memoria, porque con este método, nos tenemos que acordar este método nada más. Con este ya salen todos los versores normales. Esto es un caso particular, simplemente para chequear, digamos, en el caso de una gráfica cómo queda. Acá está lo que les decía, de que yo puedo hacer SX vectorial SI. Usando la regla de la mano derecha, SX, pongo el SX, el SI, y me va a quedar el resultado del producto vectorial, SX, SI me va a quedar en Z, y acá lo chequeo, fíjense que lo chequeo porque el K está positivo, el versor K tiene un 1 acá adelante, y es positivo, está orientada hacia arriba, el vector normal. Si yo quisiera, por algún motivo que pide un problema, que el vector normal esté orientado hacia abajo, pongo un signo menos aquí, adelante, y listo. Es algo que lo arreglo mirando el resultado, el vector que me da. O el signo menos, o hacer SI vectorial SX. Bueno, eso es un comentario importante para ver, según el problema, yo puedo orientar el versor normal como me convenga. Entonces acá un ejemplo, el versor normal para una esfera, que también les pido que lo hagan, que lo calculen para una esfera de radio A. Entonces, ¿se acuerdan de la parametrización? Si no, repásenla, calculen el vector normal, y luego calculen el módulo que les va a dar esto. Ya lo hicimos, pero no viene mal repasar, para repasar la parametrización. Entonces, el versor normal en el caso de una esfera, fíjense que es seno, coseno, seno de phi, coseno de tita, y en z, chequemos en z, es el coseno de phi. Fíjense, por el versor k. Esta es la componente z. Cuando phi vale 0, que estamos en el eje z, el versor apunta, la componente z es 1, apunta hacia arriba. Y coseno, o sea, coseno de 0 nos da 1. Seno de phi nos da 0, y seno de phi nos da 0 en las otras componentes, con los que nos queda el versor unitario. Cuando estamos con phi igual a 0, nos queda el versor unitario apuntando en z. Es un chequeo que podemos hacer. Chequeen cuando phi vale pi sobre 2. Cuando phi vale pi sobre 2, estoy acá tengo sobre este vector. Chequeen que la componente, por ejemplo, pi sobre 2, pi sobre 2. Acá, pi sobre 2. Y tita también, pi sobre 2. Es este vector que dibujé acá. Chequen a ver que parecería que el versor normal tiene que dar totalmente componente
1 en la componente, en el versor K, y 0 para las otras componentes. Esos son chequeos que pueden hacer. La dirección opuesta, por supuesto, es cambiando el signo a esta positiva, y nos va a dar un vector unitario hacia adentro de la esfera, que en algún problema lo podemos llegar a usar. Bueno, entonces ahora vamos al problema de las integrales de superficie de campos vectoriales. Integrales de superficie de campos vectoriales. Que nos va a hacer, es un paso previo al teorema de Stokes. Nosotros estuvimos calculando, como decía antes, integrales de, por ejemplo, una densidad superficial, ρ, o, perdón, la superficial es phi diferencial de S. Calculamos este tipo de integrales, por ejemplo, para calcular la masa de una superficie. Este diferencial de S era escalar. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Ahora, yo voy a querer calcular, por ejemplo, tengo un campo vectorial F, y quiero calcular el flujo de F a través de la superficie S. ¿Qué es el flujo? Es F, cuánto campo atraviesa la superficie S. Por ejemplo, vamos a hacer una grafiquita. Vamos a hacer una gráfica. Tengo un campo que es constante, así. Y tengo una superficie que es un plano que está perpendicular. Perpendicular. Entonces, en mi mal gráfico yo veo que todo el campo, todas estas flechas, acá tengo la superficie y tengo la normal de la superficie, es esta. Esta es la normal, N, de mi superficie. El versor normal. Mirándola así, yo veo que todas las flechas atraviesan completamente mi plano. Y entonces el flujo, en este caso en que son F es paralelo a N, al versor N, F flechita, F es paralelo a N, el flujo en este caso tan sencillo es F por el área. El módulo de F por el área. Este es el ejemplo más sencillo. Ahora, si yo en vez de tener este plano, que la normal era paralela, tengo este plano que está inclinado, fíjense, este plano está inclinado, la normal es así. Fíjense que esta flechita, por ejemplo, ya no lo atraviesa a esta superficie. Esta flechita atraviesa como muy tangencialmente. Vamos al extremo, supongamos que, se fue un problema con la compu, perdón, ahí está. Vamos al extremo, supongamos que el plano está así, y la normal al plano es esta, N, es perpendicular, N, es perpendicular a F. Entonces vemos que directamente el vector, este vector F, no atraviesa nada a la superficie. Pasa de largo. Estas flechas todas pasan de largo sin cruzar la superficie. Entonces, en este caso, el flujo es 0. Entonces pasamos de que si eran paralelos, el flujo era máximo.
y si son máximo. Si son paralelos, si son perpendiculares, el campo y la superficie son perpendiculares, el flujo es 0, es mínimo. Máximo y mínimo. Paralelo, tenemos flujo máximo. Tenemos una función que nos ayuda a entender esta situación, que es el coseno, perdón. El coseno del ángulo que forman F con la normal. Si yo digo que este es θ, este ángulo que tengo acá en el dibujo es θ, puedo plantear F escalar el versor normal, fíjense, F escalar el versor normal, que es igual al módulo de F, el módulo de 1, del módulo del versor normal es 1, por supuesto, por el coseno de θ. Entonces, fíjense una cosa que me estoy haciendo, me construí de esta manera, F escalar el versor normal, me construí la componente del vector, que está esta componente F, que es que atraviesa la superficie, que es un campo escalar, y me está diciendo cuánto de ese campo vectorial F me está atravesando la superficie en ese momento. Si es tangente a la superficie del campo, si F es tangente, por supuesto va a ser 0, porque forman 90 grados con N. ¿Se entendió? Me construí, haciendo el producto escalar F escalar N versor, me construí la componente del campo, la componente que me interesa que atraviesa, puedo poner A, F que atraviesa la superficie. Y esta es una función, es un campo escalar, que yo en cada punto lo puedo calcular, y si yo hago F escalar N versor diferencial de S escalar, si yo me construyo este flujo a través de este diferencial de superficie que tengo acá, puedo hacer el proceso un delta de superficie, después hacer el límite y pasar al diferencial. Pero este es el diferencial de flujo, ¿sí? Diferencial de flujo que lo puedo escribir así. Esto es lo que yo tengo que sumar, haciendo la integral, para que ver cuánto del campo está atravesando esta superficie. Esa es la idea que vamos a usar. Y lo tengo acá. Voy a sumar esta función escalar, que es F escalar la versor normal, diferencial de S de superficie que vimos la semana pasada de un campo escalar, y voy a encontrar el flujo de F a través de S. Se llama integral de superficie o integral de flujo. Integral de flujo. Entonces, acá le definimos esta F escalar en el versor normal, diferencial de S, el diferencial de S de superficie que vimos la semana pasada, lo puedo escribir, lo defino, como F escalar diferencial de S vector. Donde simplemente el diferencial de ese vector es el versor normal por el diferencial de superficie que ya conocíamos. Tengo una definición que creo que se entiende en base a lo que vimos recién. Ahora, vamos a ver un poco, trabajar un poquito con esta expresión para hacer algo un poco más sencillo, para simplificar los cálculos. Vamos a ver qué pasa. Si yo escribo lo que dije, flujo de F a través de la superficie S, lo puedo escribir como F escalar
el versor normal, que acá lo tengo, diferencial de ese que habíamos visto la semana pasada. Acá escribo el diferencial de ese, fíjense. Acá lo escribo, el diferencial de ese, crack, que habíamos calculado la semana pasada. Y acá escribí el producto escalar. ¿Se acuerdan que para armar la integral teníamos que componer con el campo con la parametrización, para restringir al campo vectorial a la superficie que yo estaba interesado? Acá veo algo que puedo simplificar. Acá hay algo que puedo simplificar, que es este producto vectorial, el módulo de este producto vectorial, lo puedo simplificar encontrando esta nueva expresión que es mucho más práctica para hacer las cuentas, que es flujo del campo F, lo puedo escribir como F, escalar directamente el vector normal, sin normalizar, por el diferencial de área. Escríbanlo tranquilos y comprueben que al tener este vector RU vectorial RB, ya tengo metido en ese vector la dirección normal y tengo metido el tamaño, el jacobiano, que me cambia del diferencial de A al diferencial de superficie. Tengo las dos cosas metidas, con lo cual F escalar este vectorcito y luego integrado me da el diferencial de flujo que yo voy a sumar para encontrar el flujo total del campo. Entonces, acá tengo la definición escrita de nuevo del diferencial de ese vectorial. Acá es, fíjense que está el vector, es negrita, esto es negrita. Por favor, chequeen bien, acá tengo el versor normal por el diferencial de ese escalar que usábamos la semana pasada, y lo puedo escribir más simplificadamente, porque se me cancelan términos como RU/RB, diferencial de área, donde este es el diferencial de área, es diferencial de U, diferencial de B. Son los dos parámetros que usamos. En el caso de gráfica son diferencial de X, diferencial de Y. En el caso de funciones que son gráficas. De funciones f de x, y, digamos. Buenísimo. Ya tenemos vistas las integrales de flujo de superficie. Comparamos esta formulita, esta fórmula que tengo acá, la comparo con la integral de circulación en una trayectoria, circulación del campo. Y es bastante parecida, es análoga a la integral de línea que hacíamos de un campo vectorial. Integral de f tenía que componer con la parametrización de la trayectoria, escalar R' diferencial de t. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora. Determine el flujo del campo vectorial F, que tiene componentes Z, Y y X, en X y Z respectivamente. Acá lo tengo escrito. Entonces, acá volvemos, escriban ustedes, la receta de este problema es, para hacer este tipo de problema de flujo. Primero, de nuevo escribimos, encontrar la parametrización de la superficie, que esto es el paso clave, con la variación de los parámetros correspondientes. Ese es el paso clave de estos problemas. Una vez que tengo la parametrización, prácticamente tengo todo, porque después es mecánico. El paso 2 es calcular el vector normal. El vector normal lo calculo, como ya lo hicimos varias veces. Y paso 3 es componer, acá está, el paso 3.
compongo el campo vectorial con las componentes X y Z de la parametrización, que las tengo aquí. Esta es X y Z. Donde, acá en el campo, donde dice Z, pongo Z en función de los parámetros phi y u y tita. Entonces, compongo el campo y realizo el producto escalar con el vector normal, obteniendo una función escalar que voy a pasar a integrar también en el paso 3. Acá paso a integrarla ya en las variables phi y tita. Ya hice este producto escalar y la integro. Ustedes, por favor, chequeen esta cuenta. Chequen esta cuentita. Fíjense que acá usamos simetría para hacer este problema, usando que la integral de coseno de tita entre 0 y 2pi, esta integral da 0. Si ustedes se acuerdan la figurita del coseno, hace en un periodo completo, esta parte positiva se cancela con esta parte que es negativa. Esta integral da 0. Bueno, si por ejemplo este f fuera un campo de velocidad, la velocidad de un fluido, la respuesta, que 4pi sobre 3, nos representa la cantidad de litros de agua, por ejemplo, que salen por unidad de tiempo, porque hagamos un análisis de unidades. Si es velocidad, es metros sobre segundo. Como tiene densidad 1, este es el F, ¿no? El campo tiene unidades de metros sobre segundo. Metros por segundo. Como como yo hago F por área, tiene unidades, las unidades de F por unidad de área, me da unidades de metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico por segundo, como tiene densidad 1, dijimos que tenía densidad 1 el agua, nos está dando, por la densidad, nos está dando la cantidad de kilogramos, o de toneladas, como ustedes los quieren explicar, por segundo, sobre segundo, que están saliendo de la esfera unitaria. Fíjense, masa por unidad de tiempo. Ya que el campo tenía unidades de metro sobre segundo, yo hago un integral de área, o sea, multiplico por metro cuadrado, por área, obtengo metro cúbico sobre segundo. Si tiene densidad 1, como dijimos acá, puedo decir que ese número son kilogramos, por ejemplo, kilogramos por segundo que están saliendo para afuera, para todas las direcciones, de esa esfera unitaria. Como nos dio positivo, quiere decir que está saliendo. Si nos hubiera dado negativo, teníamos la interpretación de que estaba entrando. Esas son las aplicaciones físicas que pueden tener estas integrales. Bueno, acá otro ejemplo, donde nos dice que evaluar el flujo del campo vectorial y X, Z, correspectivamente en X y Z, y donde la superficie, fíjense que acá no es una superficie cerrada, como la esfera, pero es un paraboloide, el paraboloide que tengo acá arriba, con el plano, que me encierra un volumen. Entonces no lo puedo parametrizar con una sola parametrización, como hice con la esfera, que tenía una sola parametrización para la superficie cerrada. Tengo que hacer dos parametrizaciones, pero eso no hay problema. Voy a sumar el flujo en S1 más el flujo sobre S2.
S1 es el paraboloide y S2 es el plano. Fíjense que acá tenemos la... acá tengo S1 y S2. Acá es importante la orientación. La orientación de S2 va a ser menos K versor. Esa ya la sé. La orientación de S1, esa la tengo que elegir. La tengo que elegir para que sea hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una superficie cerrada que está enseñando un volumen. Entonces, con mi vector normal, tengo que apuntar siempre hacia afuera de ese volumen. Por eso elijo la orientación del plano como menos K. Entonces, acá me refiere el libro que la parametrización de S1, la parametrización está en función de X e Y. Es igual a X, Y, y el paraboloide es, 1 menos X cuadrado menos Y al cuadrado. Esa es la S1. La parametrización de S2, esto es algo que a veces los alumnos se confunden, porque es lo más simple que hay que saber hacer, que es parametrizar una superficie en el plano. Y la S2, entonces tenemos Z igual a 0, X, Y Z es igual a 0. Y lo que es fundamental acá es que es para los dos casos, es la misma, es el rango de variación de los parámetros, que lo puedo escribir como el círculo de radio 1. Entonces fíjense que tengo las dos parametrizaciones. Acá tengo el rango de variación de los parámetros, el disco X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Por supuesto lo podemos pasar a polares. Pero anoten estas dos parametrizaciones y vamos a empezar a hacer la receta. Con con la S1 primero. S1 el paraboloide. Fíjense que hagan la cuentita ustedes y acá está el producto escalar. Les dejo para que lo hagan ustedes. Acá está el producto escalar de F escalar S1X vectorial S1Y. Como es una función, y acá, acá está desarrollado ese producto. Como es una función, una gráfica de una función, nos queda de esta forma. Por favor, háganlo. Cualquier cosa preguntan. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y después queda una cuentita simple. Tenemos entonces el flujo, primero el flujo en S1. Ustedes síganlo, si no cualquier cosa preguntan en la consulta. El disco S2 está orientado hacia abajo, como ya hemos dicho. Entonces, fíjense que podemos simplemente
al hacer el producto escalar, esto es un truquito que, porque ya uno ya conoce, usa el truco este, sabe que la superficie queda menos K, diferencial de S, que es el diferencial de área, va a ser de X de Y. Pero ustedes háganlo, chequéenlo. S2, la S2 de XY era igual a X y 0. Entonces, calculen el S2X vectorial S2Y. Calculen este producto vectorial, les va a dar positivo, entonces hay que cambiarle el signo, pero les va a dar K, les va a dar a lo largo de K. Por supuesto hay que cambiar el signo por lo que dijimos, hay que ponerle menos. Háganlo ustedes. Y entonces queda simplemente al hacer el producto escalar, fíjense que la componente de Z era Z por 1. Nos queda por menos 1, perdón. Nos queda menos Z. Y tenemos que evaluarlo en el valor que dijimos, Z igual a 0. Así que esta integral nos da 0 completamente. El flujo total, entonces, se hace sumando el flujo sobre S1 más el flujo sobre S2, y nos da pi sobre 2. Bueno, les dejo un poco de trabajo para ustedes. Sigan la misma receta que usamos en el primer ejemplo. En este ejemplo, la receta que les dije, primero la parametrización, después calculan el RFI, el RU-RB vectorial, y después arman el tercer paso, que es componer la función con la parametrización, y hacen el producto escalar del campo con el vector normal. Sigan esos 3 pasos. 1, encontrar la parametrización. 2, cálculo del vector normal. Y tercer paso, arman la integral. Sigan esos 3 pasos y en este problema, resumiendo, tengo que hacer 2 parametrizaciones y sumar acá los dos flujos, teniendo en cuenta la orientación. Por supuesto, lo que les dije de que el versor n tenía que ser menos hacia abajo para que quede la superficie cerrada. Cerrada y bien orientada hacia afuera. Bueno. Estamos, esto lean los ejemplos, lean el libro. Vamos a ir adelante con el cálculo vectorial. Para eso necesitamos definir el rotacional. Para el teorema que viene, es fundamental conocer el rotor, que se define de esta forma, pero ustedes dirán, uy, esto es un lío, nunca me lo voy a acordar. Yo tengo el campo F con componentes P, Q y R, y defino el rotor de esta forma, que se puede definir con una regla mnemotécnica, como el producto vectorial, ¿se acuerdan producto vectorial? Que pasa a ser el determinante, el producto vectorial del operador nabla, que es este que está acá, que lo tomo como un vector, y el campo F. Entonces, ¿se acuerdan? Para hacer un producto vectorial, la regla mnemotécnica era escribir los dos vectores con este determinante que me daba el producto vectorial. Y JK, pongo las componentes del primer vector, que es el nabla, que es derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z, P, Q y R, que son las 3 componentes, F1, F2, F3, como la quieren llamar, y hago el determinante, resuelvo el determinante, tapando primero hago así cruzadito, y me queda derivada de R con respecto a Y, menos derivada de Q con respecto a Z.
Después, tapo cambio el signo o hago derivada de z con respecto a z de p, menos derivada parcial con respecto a x de r. Después, tapo y me queda derivada de q con respecto a x, menos derivada de p con respecto a y. Ahí está. Y este es el famoso rotor. Esta es la forma más fácil de acordarse del rotor de F. Por ejemplo, acá les dejo un ejemplito también rápido, para que ustedes lo hagan, lo copien y lo piensen. Rotor de F con el campo F que está acá. Escribo las tres componentes. Con la regla que les dije, calculo el rotor. Pongan pausa, mírenlo y seguimos adelante porque nos quedan varias cosas para ver. Acá tenemos un teorema que es muy importante, que ya vimos en cierta parte las aplicaciones, algo que es muy relacionado con esto, que cuando el rotor, le aplico la operación rotor, el operador rotor, a un campo gradiente, me da 0, me da el vector 0. Me da el vector 0. 0, 0, 0. Tiene tres componentes. 0, 0, 0. Para comprobarlo, yo sé que el campo gradiente tiene componentes derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y derivada de f con respecto a z. Aplico el rotor con la regla del determinante y por el teorema de Clairaut de las derivadas cruzadas obtengo que es 0. Pero ustedes me dicen acá, bueno, nosotros ya habíamos visto algo de las derivadas cruzadas para campos conservativos, cuando el dominio era simplemente conexo. Entonces, acá obtengo que si rotor de f es igual a 0, al vector 0, con dominio simplemente conexo, con esta consideración, implica campo conservativo. Este 0 me da para todo el dominio, ¿no es cierto? No solamente en un punto. 0 para todo el dominio. Entonces, el dominio el campo es conservativo. Estos campos con rotor igual a 0 se llaman irrotacionales. Anótenlo, campos irrotacionales. Rotor igual a 0, es bastante lógico. Campos irrotacionales. Si tenemos un dominio simplemente conexo, donde todas las derivadas existen, todas las derivadas segundas existen, el campo está bien definido, entonces podemos decir que si el campo es irrotacional, es conservativo. Anótenlo, porque es pregunta de examen. Bueno, acá está, teorema 4, lo que les decía recién. Entonces, esta es una comprobación para ver si un campo es conservativo. Simplemente es la prueba de las derivadas cruzadas. Es la prueba de las derivadas cruzadas hechas de una forma sistemática. No hay nada raro. Esto ya lo vimos y lo estamos ahora formalizando de esta forma. Ahora sí, con esta herramienta, que ya tenemos el rotor, vamos a ver el teorema de Stokes. Pero les quería decir algo primero. Antes les quería decir algo. Les quería mencionar algo de los campos rotores. ¿Qué significan? Por ejemplo, si yo tengo este campo en el plano,
no da la idea de que este campo esté rotando. Parecería que es un campo que está en una sola dirección, no indica una rotación como si fuera este campo que yo podría escribir así, un campo vectorial que yo escribo así. Este claramente está diciéndome, estoy rotando, muchachos, acá estoy dando vueltas. Estoy rotando hacia allá. Este está muy claro. Tengo una rotación tremenda. Pero este campo, fíjense que también, este que está acá también va a tener rotor distinto de cero. Va a ser un campo rotacional. Si yo pongo en este campito por ejemplo, esta pieza que está acá, fíjense que la va a trasladar el campo, este campo la va a trasladar, pero esta punta la va a trasladar con esta velocidad grande, y esta puntita acá la va a trasladar con una velocidad más chica. Efecto que va a ir trasladándose y rotando a la vez. Va a ir trasladándose porque el campo apunta en una sola dirección, pero a la vez las piezas que están arriba van a girar, van a avanzar más rápido, miren mi mano, van a avanzar más rápido que las de abajo, y lo va a hacer, lo va a trasladar y a rotar. Entonces quería contarles eso, porque a veces hay campos que uno los dibuja y no parecen que sean rotacionales, pero sí lo son. Bueno, una salvedad. Volvamos al teorema de Stokes. Volvamos al teorema de Stokes. El teorema de Stokes puede considerarse una versión general del teorema de Green que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver primero el teorema de Stokes y como caso particular el teorema de Green. ¿Qué me dice el teorema de Stokes? Me dice lo siguiente, que el flujo del rotor de F, fíjense, estoy calculando el flujo del campo vectorial, del rotor del campo vectorial F en la superficie S. Estoy calculando el flujo del rotor. Esto yo ya lo sé hacer, lo vimos recién cómo se hace. Tengo un campo vectorial que va a ser rotor de F y calculo el flujo de ese campo rotor de F a lo largo del diferencial de S, del diferencial de superficie vectorial. Supongan que acá tengo el campo F, yo tengo el campo F que está acá, que apunta así, acá apunta así, acá apunta así, acá apunta así, acá apunta así. El rotor de F, me va a decir si el campo está rotando o no, ¿no es cierto? Parece que está rotando. Lo que voy a obtener es una relación entre ese flujo del rotor y la circulación, o sea, la integral de línea de F, a lo largo del borde de la superficie. Fíjense que tengo un tipito acá caminando. Como si fuera que puedo simular, supongamos que el campo me está rotando y me dice que lo que está rotando me hace caminar, como está rotando ese campo, me hace caminar al tipito alrededor, el campo me hace caminar al tipito alrededor de la superficie. Estoy conectando lo que pasa adentro, en cada punto de esta superficie, con lo que pasa en el borde de la superficie. Este teorema me conecta esas dos cosas. Si yo lo pienso, fíjense, si tengo la superficie así, esta es mi superficie, y pienso que tengo campo que me hace rotar así, que me hace rotar acá así, acá me hace rotar así, fíjense que acá va así, y al lado pongo otro rotor, otro campito que me está haciendo rotar. Fíjense que acá y acá son opuestos. Esta pequeña rotación se anula con esta rotación.
Y me quedan solo las rotaciones. Fíjense que estoy haciendo como un rotorcitos. Estoy sumando rotorcitos. Para mostrar como que está conectado los pequeños rotorcitos en cada punto, me van sumando una contribución de en el borde. Una contribución es toda la misma que me da la integral de línea de f diferencial de R. Esa es la idea atrás de este teorema. Bueno, vamos a demostrarla. Vamos a hacer un caso particular. Esto es para un campo de 3 componentes en el espacio. Acá tengo el espacio. También es válido para un campo en 2 dimensiones. Yo tengo este campo que tiene componente P, Q y la tercera componente 0. La superficie es el plano, XY. Acá es 0, acá un 0. XY. La superficie es XY. El campo está en el plano. Acá en el plano. El campo F está en el plano este de XY. Acá tengo, este es Z. Este es Z, el vector K. Acá tengo un 0 también. Acá tengo un 0. Entonces, voy a aplicar el teorema. La superficie va a ser este plano y el vector, el versor normal ya vimos que era K, que está acá. Lo puedo calcular. Esta S. Les pido que lo hagan de nuevo. De X, Y igual X y 0. Calculen el SX vectorial SI. Y por supuesto que les va a dar el versor K. SX y SI les va a dar el versor K. Entonces, el diferencial de S lo puedo escribir. El diferencial de ese vector lo escribo. Versor K diferencial de área. Perfecto. El rotor de F, fíjense que el rotor de F me quedó también. Me quedó todo en la componente K. Las otras componentes son 0. Y rotor de F, hago el producto escalar entre rotor de F y K, me queda simplemente la derivada parcial de Q con respecto a X, menos derivada de P con respecto a Y. Voy a calcular entonces el flujo del rotor. Fíjense que es el flujo del rotor, porque el campo vectorial, es paralelo a la superficie. El campo F está en el plano XY. El plano está en el plano, o sea que el flujo del campo es 0. Yo voy a calcular el flujo del rotor. El flujo del rotor. Que ese, si yo pienso en la regla de mano derecha, ese campo, si el campo está rotando, sale en Z. Está en Z, ¿no es cierto? Acá aparece que está en Z. Ese sí está en Z. Entonces, ese flujo es un campo rotacional, está haciendo que rote algo acá, me está haciendo girar este disco, aparentemente. Si yo pongo un tipito acá, me lo va a hacer girar al tipito. La circulación me va a dar distinta de 0, porque el campo va a hacer un trabajo sobre el tipito que está sobre el borde. Entonces, vuelvo, me había dado, ya había obtenido que esta ecuación me quedaba simplemente integrar derivada de Q respecto a X menos derivada de P respecto a Y en el diferencial de área. Y es lo que tengo acá abajo, fíjense. La integral de derivada de Q respecto a X menos derivada de P respecto a Y, diferencial de área. Y lo igualo a la circulación de F en el borde, en D.
en el borde de D. Esta es la notación que ya habíamos visto también, que se puede representar f escalar diferencial de r, la circulación, como la integral de p diferencial de x más q diferencial de y. Es una notación que nos sirve, hasta cierto punto nos sirve. Bueno, entonces, estamos viendo ahora el teorema de Green como un caso particular del teorema de Stokes. Para un campo de dos componentes en el plano. Me parece que de esta forma uno engloba mejor el teorema de Green, como lo puede ver en su dimensión vectorial, de que es un campo que tiene una rotación que me hace caminar al tipito a lo largo del borde de la región. Bueno, entonces, ahora enunciamos el teorema de Green y nos va a parecer sencillo. El teorema de Green es la circulación de f diferencial de r cuando tenemos una curva cerrada, simple, con orientación positiva y suave, que encierra una región D, que está acotada por la trayectoria. Tenemos que la circulación de f lo puedo igualar a la integral de área de la componente z del rotor. Esta es la forma del libro, la forma escalar del teorema de Green, y la forma vectorial, la que vimos recién, es esta que está acá. Esta es la forma vectorial. Nos hace falta solamente acordarnos la forma vectorial. Nos hace falta acordarnos simplemente esta fórmula. Nos hace falta acordarnos el teorema de Stokes. Porque después, cuando tenemos un campo de en dos dimensiones, un componente F1 y F2, o P y Q, simplemente aplicamos la fórmula para un campo de dos dimensiones en el plano. La superficie nos queda en el plano, nos queda orientada el versor K. Entonces, simplificamos un montón usando simplemente la fórmula general de que nos da el teorema de Stokes. Y estudiando al teorema de Green como un caso particular que tiene esta formita y a la cual podemos llegar nosotros rápidamente aplicando la fórmula general, que lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué ahora me interesa hacer la demostración del teorema de Green? Lo voy a dar la demostración del teorema de Green, y ustedes, si quieren, se leen en el libro la demostración del teorema de Stokes, que es más general, pero usa esta demostración, usa el teorema de Green en la demostración del teorema de Stokes. Yo les muestro y ustedes, si quieren comprobarlo para un campo de 3 dimensiones, lo leen del libro. Entonces, vamos a ver el caso del teorema de Green. Lo que yo quiero comprobar es, fíjense, acá lo tengo el teorema. Quiero comprobar que la parte que está relacionada con P del teorema, de la circulación, P diferencial de X, este diferencial de X es diferencial de X del parámetro T respecto de T diferencial de T. Eso, por si no se acuerdan, es lo que vimos cuando vimos integrales de línea. Y diferencial de Y es lo mismo. Entonces, quiero igualar la parte del teorema que involucra la integral de línea con la parte que involucra la integral de área. Lo mismo, esta es la parte de P y esta es la parte de Q, de la componente segunda. Entonces, vamos a comprobar primero la 2 usando una expresión para la región D como una región tipo 1. ¿Se acuerdan que estaba entre dos funciones G1 y G2, y tenía extremos rígidos AB?
Entonces parto de este lado, empiezo por acá, escribiendo la ecuación 4. La derivada de la componente segunda del campo P con respecto a I, diferencial de área, la voy a escribir como una región descrita del área descrita como tipo 1, es varío I entre G1 y G2, integro en I, entonces obtengo la antiderivada, obtengo P. P evaluado en X, G2 de X, y P evaluado en X, G1 de X. Eso está claro. Ese es el primer resultado. Luego, vamos a evaluar este término. Vamos a ver qué pasa con ese término. Este término ya lo evalué, me dio esto. Vamos ahora con el primer término. Esta. P, vamos a hacer la integral de línea de P diferencial de X a lo largo de la C, que es la suma de estas C1, C2, C3 y C4. ¿Está bien? Bien. Vuelvo para atrás. C1, fíjense una cosa, en C1 y en C3, que están orientadas opuestas, X varía. En C2 y en C4, X no varía. X es constante. Eso es un dato importante. C1 y C3. Entonces, lo que les decía que C2 y C4, la variación de X es 0, entonces las integrales P diferencial de X es igual a 0 y integral en C4 de P diferencial de X también es 0. Esas no las cuento. Entonces, tengo que orientar ahora, tengo que orientar la curva C3, que se acuerdan que dijimos recién, que iba para el otro lado. Integral en C3 es menos la integral en menos C3. Y la integral en menos C3 va de A hasta B. La di vuelta para que las dos integralcitas, acá un truco las di vuelta para que las dos integrales me vayan desde A hasta B. La de C1 sí es natural. La de C3, para que vaya de A a B, tengo que simplemente ponerle un menos adelante. Ese es todo el truco. Entonces ya puedo escribir la integral completa de P diferencial de X, de P a lo largo de la trayectoria completa C, es, estas se anulaban, me queda la integral AB de P de X G1 menos la integral de AB de P en X y G2 diferencial de X. Que acá las puse juntas. Las puse juntas en la misma integral desde A hasta B. Con lo cual, fíjense que ya tengo que la derivada, esta parte, que involucra al rotor del campo, es igual a la integral de línea del campo en X. Era lo que yo quería demostrar. Era lo que yo quería demostrar. Empezando, fíjense que demostré lo mismo. Empezando desde este término, llego rápidamente a esta expresión. Empezando del término segundo, llego rápidamente a la expresión integral de AB
perdón, integral de AB, de A hasta B, de P en G2 menos P en G1. Y luego, empecé por el lado de la integral de línea y llego exactamente a lo mismo. Con lo cual demostré, con esta elección particular de la región, demostré que este término es igual a este. A eso lo hice con la elección particular de la región, tomándolo como una región tipo 1, esta elección que hice acá. Esta elección que hice acá. Ahora, haciendo lo mismo, haciendo exactamente lo mismo para este término, relación la integral de la segunda componente con la integral de área para esta región, voy a elegir una región tipo 2 y voy a hacer lo mismo, que no lo voy a hacer yo, si quieren lo pueden hacer ustedes. Y con eso se completa la demostración del teorema. Entonces demostramos el teorema de Green y el teorema de Stokes. Está la demostración en el libro usando este teorema de Green. Lo usa esta demostración. Bueno, un poco complicado. Pongan pausa si quieren. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que evaluar la integral de línea del campo vectorial. Del campo vectorial. Menos i cuadrado, x, z cuadrado. Y c es la curva de intersección del plano i más 2, i más z igual a 2, este plano que está acá, con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La orientación C nos da, elegimos siempre la orientación donde el hombrecito va caminando con su pie izquierdo metido adentro de la región. Entonces, esa es la regla mnemotécnica para la orientación positiva de una trayectoria. Entonces, bueno, queremos usar el teorema de Stokes. Nos pide la circulación de este campo vectorial en una trayectoria que es un poco complicada. Digo, tal vez, decimos, tal vez, puedo usar el teorema de Stokes que usa el rotor. Que usa el rotor de F. A ver qué pasa cuando calculo el rotor. Lo calculo el rotor y me da una cosa mucho más sencilla en una sola componente, en K. Entonces, fíjense una cosa que es importante, que esta trayectoria, la circulación de F, diferencial de R, esta elipse que está marcada aquí, tiene como superficie posible, encierra la superficie del plano, pero también tiene como, es borde, esta trayectoria es el borde de la superficie determinada por el cilindro y el piso, por toda esta superficie que está acá. Entonces a veces nos conviene elegir qué superficie nos interesa usar para integrar. En este caso, me parece mucho más fácil hacer la integral en el plano. En el plano que está inclinado, en el plano x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, con orientación positiva. Ahí, a ver si me tapa. Por supuesto que la parametrización de este plano es x, y habíamos dicho z igual a 2, acá de acá sale que z es igual a 2 menos i.
2 menos y. X, y, z igual a 2 menos y. Con esto en cuenta, esta es la parametrización del plano, S de X, Y. Tengo la parametrización del plano. Y el dominio de este es el círculo, acá está, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Esa es la variación de los parámetros. Bueno, se me cortó, así que sigo grabando ahora. Decíamos, resumiendo, que teníamos el campo F con rotor 1 más 2i en la dirección K. Y planteo la integral del rotor de F usando el teorema, la circulación, la igualo al flujo del rotor de F. En la superficie S, que es el plano G de XY igual a 2 menos Y. Entonces, parametrizo ese plano, como le había mencionado. La parametrización S de XY es XY y Z, que es 2 menos Y. Puedo calcular el SX, que me queda 1, 0, 0. El SI me queda 0, 1, menos 1. Y entonces el vector normal, SX vectorial SI, me da igual a, hagan este producto vectorial y va a ser el vector 0, 1, 1. Entonces, ese es el vector normal. Como el rotor de F, que ya lo vimos recién, tiene componentes solamente en K, al hacer el producto escalar, este producto escalar que está acá, al hacerlo, me queda simplemente 1, 1 por el rotor, que es 1 más 2i. Diferencial de área, que era, yo había elegido x e y, pero es el diferencial de área. Entonces ahora borro todo. Tengo que evaluar esta integral. Tengo que evaluar esta integral en el círculo con radio menor o igual que 1. Puedo hacerlo perfectamente en coordenadas cartesianas, de x de y, integro desde menos la raíz a más la raíz y de menos 1 a 1. O puedo pasar a polares, track, en el círculo de radio 1, que es lo que decido hacer. Entonces pongo el diferencial de área en polares, r de tita. Reemplazo 1, queda el 1, y donde dice i pongo r seno de tita, e integro, y obtengo que el flujo es pi. Terminamos el ejemplo. Entonces apliqué el teorema porque me resultaba más fácil hacer el flujo del rotor que la integral de línea del campo F. Chequeando primero siempre que se cumplan todas las hipótesis del teorema. Bueno, el último ejemplo, ya vamos terminando, es, use el teorema de Stokes para calcular la integral del flujo del rotor en la superficie S, donde el campo está dado por esta ecuación, y S es la parte de la esfera que está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cómo se ve acá? Este caparazoncito acá, ese pedacito. Ahí tengo que
calcular el flujo del rotor. Para calcular la frontera, ese círculo, tengo que igualar el cilindro con la esfera. Fíjense que donde dice reemplazo el valor del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, lo reemplazo acá. X, donde dice x cuadrado, pongo 1 y obtengo instantáneamente, paso restando el 1, que es z cuadrado igual a 3. Ahí tengo la altura, z, la altura es 3, para este círculo de radio 1. ¿Se entiende? Y, usé una ecuación adentro de la otra para restringir la esfera a los valores del cilindro, y es la intersección que a mí me interesa. Perdón, z cuadrado igual a 3, con lo que la altura es raíz de 3. Se intersecan en raíz de 3. Puede ser también, se intersecan acá en menos raíz de 3, pero me estoy ocupando de la figura que me mostraron, así que solamente me interesa que la altura es raíz de 3. Ok. Bueno, la altura es raíz de 3. Y es un círculo que está levantado, con lo que puedo parametrizar esa trayectoria de esta forma que veo acá. Pongo coseno de t, seno de t, y la altura z para todos los puntos de ese círculo es 3. Entonces tengo la parametrización de r de t. Como acá el ejemplo me pide, use el teorema de Stokes para calcular la integral del flujo del rotor. Entonces, me piden que calcule la integral de línea. Esta integral de línea que está acá. Integral de f diferencial de r. Para eso voy a repasar lo que hicimos en integrales de línea. Primer paso, ¿se acuerdan de la receta? Buscar la parametrización de la trayectoria. Segundo paso, derivo. Tercer paso, compongo la función del campo vectorial f grande con la trayectoria y armo la integral. F compuesto con r de t, escalar r' de t. Reemplazo el campo y el r' y obtengo la integral de 0 a 2pi, porque fíjense que el primer paso me había quedado que t variaba de 0 a 2pi. Como tengo una función coseno por seno, si ustedes la grafican con algún graficador van a ver que una función impar es en un periodo, esta función toma valores tanto positivos como negativos, de 0 a 2pi. Entonces, la integral de 0 a 2pi me va a dar 0. Entonces, saqué que el flujo del rotor en la superficie, en esta tapita esférica, me da igual a 0. Usando la integral de línea, con lo cual me simplificó bastante el trabajo. Prueben a calcularla por el camino directo, de hacer la integral de rotor de f diferencial de s. Donde s puede ser cualquiera de estas dos superficies. Puede ser o la esfera con los el cascarón esférico este, o puede ser el plano z igual a raíz de 3. Porque las dos superficies, tanto la esférica como el plano, con z igual a 3, raíz de 3, tienen el mismo borde, comparten el mismo borde.
Por supuesto que es más fácil con el plano raíz z igual a raíz de 3. Con ese plano, variando x, y dentro del círculo unitario, se me simplifica mucho el cálculo del flujo del rotor. Pero prueben, si quieren, de las dos maneras, a calcular el flujo rotor en esta superficie. Acá dice, adviértase que en el ejemplo 2 se calcula una integral de superficie simplemente conociendo los valores de f en la curva frontera. Esto significa que si se tiene otra superficie orientada con la misma curva frontera C, se obtiene exactamente el mismo valor. Es lo que les decía, que pueden usar la esfera o el plano z igual a 3. Entonces, en general, si S1 y S2 son superficies orientadas con la misma curva frontera, se satisface el teorema de Stokes para ambos casos. Y esto nos puede servir para simplificar a nosotros. Si me interesa solamente la frontera, puedo elegir la superficie que delimite, la que más me convenga. Puedo elegir esta superficie, el plano. Eso lo puedo usar a conveniencia a esta propiedad. Bueno, con esto terminamos el teorema de Stokes.